Bueno, qué bendición que estamos nuevamente aquí para compartir este seminario de identidad. Y hoy vamos a estar tratando la lección número 9 con el tema el fruto de la aceptación, ¿sí? Vamos a estar hablando entonces la lección 9, vamos a estar estudiándola hoy y hablando del tema el fruto de la aceptación. O sea, el fruto que vamos a ver hoy es el de la aceptación. Para eso vamos a leer Romanos capítulo 16, versículo 7. Romanos capítulo 16, Romanos 15. Romanos capítulo 15, versículo 7. Dice así: por tanto, recibíos los unos a los otros, como también Cristo nos recibió para la gloria de Dios. Cuando habla de este recibir, está hablando de aceptar, ¿sí? Está hablando de aceptación. Por lo tanto, aceptémonos los unos a los otros, recibámonos, ¿sí? O sea, que nos aceptemos los unos a los otros, como Cristo nos aceptó a nosotros, nos recibió a nosotros, como Cristo, no mirando cómo éramos, sino que nos aceptó y nos hizo aptos y aceptos para Él. Efesios capítulo 1 también, versículo 6, Efesios 1 dice 6, para alabanza de la gloria de su gracia, por lo cual nos hizo aceptos en el amado, ¿sí? Aceptos en el amado. En el amado Jesucristo, Él nos hizo aceptos delante de Él. Por eso nosotros, la forma como podemos corresponder también es aceptándonos y amándonos los unos a los otros. ¿Qué es la aceptación? La aceptación es el tercer fruto que produce el árbol de la dignidad. ¿Sí recuerdan que estamos hablando de la dignidad? Y la dignidad da frutos. Y el tercer fruto es el fruto que se llama la aceptación. Aceptar significa aprobar, dar por bueno, recibir algo o a alguien de forma voluntaria. No puede ser aceptación, no puede ser algo impuesto, obligatorio, es algo voluntario. Hay tres tipos de aceptación y el primero es la aceptación de uno mismo, ¿sí? Tenemos que aprender a aceptarnos nosotros mismos y este es un asunto extremadamente difícil de lograr. Porque a veces no nos aceptamos que por la nariz, que por los ojos, que por la estatura, que por lo gorda, que por lo flaco, ¿sí? Y estamos perdiendo la aceptación de nosotros mismos. A veces de pronto usted no lo diga, pero en su interior usted no se acepta porque se reprueba usted mismo su carácter. Se reprueba usted mismo, ¿por qué hago esto? ¿Por qué dejo todo para última hora? ¿Por qué soy así? ¿Sí? Y no nos aceptamos. Sí que tenemos que cambiar muchas cosas en nuestra vida, muchos aspectos que nosotros podemos lograr cambiarlos. Hay otras cosas que no podemos cambiar, como añadir a la estatura 1 centímetro, cositas así. Ya eso no se puede cambiar. Pero las cosas de pronto de nuestro carácter que son malas, que podemos mejorar, qué bueno que podamos cambiarlas. Pero en este caso lo que estamos viendo es aceptarnos a nosotros mismos, ¿sí? ¿Soy así? ¿Soy bajito? ¿Soy gordito? ¿Soy blanquito? ¿Soy negrito? De cualquier forma que el Señor nos haya hecho, tenemos que aprender a aceptarnos a nosotros mismos. No nací en una cuna de ricos, gloria a Dios, porque a veces muchos dicen, ay, yo hubiera nacido en otro hogar, como a otro les tocó más fácil que a mí. ¿Sí? Tenemos que aprender a aceptarnos a nosotros mismos. La segunda es la aceptación que Dios tiene de mí. Eso es un asunto extremadamente incomprensible, ¿sí? La aceptación que Dios tiene de nosotros. ¿Por qué? Porque no podemos comprender tanto amor, ¿sí? No podemos comprender cómo el Señor, nosotros siendo pecadores, Él nos amó. Como antes de que nosotros lo hubiéramos buscado, Él nos buscó, ¿sí? Él nos amó y nos escogió desde antes. O sea, sin usted ni siquiera tener un asomo de búsqueda y de amor por el Señor, Él ya te había amado. Entonces eso es algo incomprensible, pero el Señor te acepta, ¿sí? Y la tercera es la aceptación de los demás, que esto es un asunto de la voluntad. Es ya yo saber si soy aceptado o no. Tampoco me puedo estar sintiendo a toda hora el perseguido, el que nadie me quiere, todos me odian, mejor me como un gusanito, ¿no?
puede que algunas personas no me acepten, pero con que me acepte el Señor, sí, que me acepte yo mismo, entonces Dios va a ir cambiando muchos aspectos de nuestra dignidad, porque muchas veces buscamos ser aceptados y hacemos cosas incorrectas para ser aceptados en diferentes grupos, para ser aceptados por una persona, ¿sí? Y esto trae dificultades en nuestra vida. En este fruto de la aceptación de los demás es un asunto de nuestra voluntad. Estos tres aspectos son inseparables. Para poder aceptar a otros debo primero aceptarme a mí mismo, y para aceptarme a mí mismo debo creer en la aceptación de Dios hacia mí, a pesar de mis errores y mis debilidades. Entonces, para eso vamos a ver algunas características de la aceptación. Y la primera característica es que es un acto de gracia. La aceptación es una relación basada en la gracia. ¿Qué es gracia? Gracia es un regalo inmerecido, es algo que yo no merezco, ¿sí? Pero eso es la aceptación, está basada en la gracia. Soy aceptado por gracia, por pura gracia del Señor. Cada vez que pienso que soy muy útil, que el Señor me ama por mis capacidades, que el Señor me responde porque es que yo oro mucho, ayuno muchísimo, no, como yo soy tan buena cristiana, porque yo sí me porto bien, porque cuando pienso que es por esas razones, estoy haciendo a un lado el concepto de la gracia, ¿sí? Soy aceptado y utilizado solamente por su gracia. Soy amado por Él, por el Señor, por su gracia. Asimismo, somos aceptados por Dios siendo personas imperfectas y débiles. Nosotros no hicimos nada para merecer su amor y su aceptación. Siendo tan imperfectos, con tantas debilidades, el Señor nos ha aceptado. Por eso, Él espera que nosotros nos parezcamos a Él, y por eso el Señor nos dice: compórtense como hijos amados míos, parezcanse a mí, dice el Señor. ¿Sí? Entonces así Él espera que así como Él nos ha amado y nos ha aceptado, nosotros también aceptemos a nuestro prójimo con sus defectos, con sus debilidades, con sus errores. Ay, cuánto nos cuesta aceptar a aquellas personas que no son muy afines con nosotros, ¿sí? Que nos causan de pronto cierto fastidio, que no podemos soportarlos, porque hacen cosas que nos fastidian, que no van con nuestra manera de vivir, de pensar o de ser, ¿sí? Y sí que nos cuesta aceptarlos. Y el Señor nos llama a aceptarlos y amarlos tal y como son. Es con esas personas precisamente que debemos usar la gracia de Dios. Es allí donde el Señor nos llama a parecernos a Él, amando por pura gracia, aceptando por pura gracia, no porque ellos lo merezcan, no porque nos caigan muy bien, ¿cierto? O porque hagan las cosas que nosotros creemos que están bien, porque aún en medio de esos errores el Señor nos manda a amarlos. Allí debemos poner a funcionar la gracia de Dios. Ahora, dijimos que era un acto de gracia, también es un acto de paciencia y formación, la aceptación. La aceptación también es un acto de paciencia y formación. Alguien dijo que Dios no nos cambia para aceptarnos, sino que Dios nos acepta para cambiarnos. Me pareció espectacular. Dios no nos cambia para después aceptarnos. Ay, como ya está cambiadito, venga, ahora sí lo acepto. No, Dios nos acepta primero y luego nos cambia. Él nos acepta para hacer un cambio en nuestra vida. Es cierto que Dios nos acepta con todas nuestras debilidades, pero Él espera de nosotros que empecemos a trabajar en esas debilidades, ¿sí? Para convertirlas en fortaleza. No, ay, como el Señor me acepta con todas mis debilidades, entonces yo me quedo así, siendo el mismo fornicario, el mismo perezoso, el mismo grosero, la misma... No. El Señor nos acepta tal y como somos, con esas debilidades, pero Él espera que nosotros empecemos a trabajar en esas debilidades y a crecer. No podemos pensar que va a seguir pasando el tiempo y nosotros siendo los mismos. ¿De quién depende su crecimiento espiritual? De usted mismo. ¿De quién depende que usted se parezca al Señor? ¿De cuánto tiempo pasa con Él? Porque nos parecemos
a lo que adoramos. Y adoramos a quien realmente, con quien realmente pasamos tiempo. A esa persona con quien estamos allí, a esa persona amamos. Y nosotros vamos a parecernos a aquello a que adoramos. Si usted adora el dinero, usted se va a parecer al dinero, va a ser efímero, pasajero, sus relaciones no van a tener durabilidad porque está parecido a eso que adora. Si usted pasa tiempo con el Señor, va a poder conocerlo, porque no podemos adorar a alguien que no conocemos. Adoramos a quien conocemos. Si pasamos tiempo con Él, le vamos a conocer. Y si le conocemos, le vamos a adorar. Y si le adoramos, nos vamos a parecer a Él. ¿Estamos entendiendo? Entonces, debemos empezar a trabajar en esas debilidades para convertirlas en fortalezas. Aceptar no es alcahuetear, que a veces decimos, ay, yo acepto y entonces alcahueteo las malas actitudes de una persona. No es alcahuetear, no. Es trabajar con paciencia en la transformación de alguien. Porque el Señor no nos alcahuetea al pecado. Él aborrece el pecado. Él nos acepta, pero Él nos tiene paciencia y espera de nosotros que cambiemos. ¿Sí? Asimismo quiere que nosotros lo hagamos. Entonces no es alcahuetear. No estás llamado a ser una alcahueta de tus hijos. No estás llamado a ser una alcahueta de tu esposo, de tu esposa. Pero sí estás llamado a clamar y a trabajar espiritualmente para que esas personas sean transformadas. ¿Sí? Es animarle, corregirle para que sea mejor en todo el sentido de la palabra. Quien acepta a otro sabe enseñarle con amor sus errores y esperar con paciencia el cambio. Si yo tengo un amigo que me ama, es un amigo que realmente me muestra mis errores. El amigo que solo me elogia y en el momento que tenga que corregirme no me corrige, no es mi amigo. No es un buen amigo. Porque el que sabe corregirme es un buen amigo y es una persona que debes valorar tú en tu vida. Aunque te talle, aunque te dé rabia en el momento de que te corrige. Es una persona que debes amar y valorar, porque es una persona que quiere lo mejor para ti. Y si te corrige es porque no quiere que vayas hacia un despeñadero, hacia la perdición. Quiere verte mejor. ¿Cómo puedo practicar la aceptación? Entendiendo el nivel de otros. La aceptación nos permite ver más allá de las debilidades de los demás para apreciar sus fortalezas. ¿Sí? Cuando acepto a alguien y le amo, no me centro en sus debilidades, sino que miro más allá. Miro sus fortalezas. Miro en dónde está su fortaleza y de allí voy a poder ayudarle. Nos ayuda a comprender que cada persona se encuentra a diferente nivel en el desarrollo de su carácter. ¿Sí? Todos no vamos a la misma par en el desarrollo de su carácter. Unos van más avanzados, otros van más atrasito, otros van muy atrás, otros van bien adelante, que el carácter de Cristo ya está siendo formado completamente en ellos. Pero en el nivel en que yo vaya, debo entender, en vez de fastidiarme, en vez de juzgar, en vez de dañar al que va más abajo, debo mirar, ay, yo ya superé esa parte, voy a ayudarle a superar eso. ¿Sí? Debo entender que cada uno va en un nivel diferente y la aceptación es eso, entender el nivel de la persona en el que se encuentra. Nos ayuda a comprender que cada persona se encuentra a diferente nivel en el desarrollo de su carácter y nos permite ver a los demás como seres únicos y valiosos. Si hay una hermana chismosa en la iglesia, usted no va a poner a juzgar, uy, esa chismosa que se vaya más bien de la iglesia. No, sino que va a entender, ella todavía está en un nivel donde no ha podido superar esa debilidad. Voy a orar por ella, voy a ayudarla, voy a decirle, voy a corregirla con amor y voy a ayudarla a crecer. Entonces, cuando los amamos y los apreciamos como seres únicos y valiosos, nos impide hacer juicios sobre ellos sin tener una información completa y adecuada. Ese es el entender el nivel de los otros. De esa manera puedo practicar la aceptación. La otra manera es buscar formas de ayudar a otros a madurar. Como les decía ahora, un verdadero amigo sabe reconocer las cosas buenas de otros, ¿sí? Pero también sabe confrontar las acciones equivocadas de las personas.
sabe confrontar sus errores, sabe corregirles para que sean mejores. Señala los errores de la persona, no para juzgar, no para pisotearles, sino con el fin de ayudarles a crecer y a madurar. ¿Sí? La persona que quiere ayudar a otros a madurar, les elogia por lo bueno, les reconoce sus fortalezas, pero también en el momento que le ve las debilidades, le corrige con amor y le ayuda a madurar y a crecer. Y lo tercero es cuidando los límites. La aceptación tiene unos límites claros y esos límites están estipulados en los mandamientos, en los principios y valores que nos enseña la palabra. Siempre la aceptación va a tener límites, ¿sí? Y tenemos que cuidar esos límites. No podemos salirnos de esos límites, porque si nos salimos de esos límites ya estamos actuando bajo la alcahuetería y no bajo la aceptación, ¿sí? Entonces, ¿cómo miro los límites? Están en la palabra. Algo que vaya fuera, en contra de la palabra, ya se está saliendo de los límites y ya no es aceptación, ya es alcahuetería, ¿sí? Estamos alcahueteando algo que es incorrecto. El hecho de que todo el mundo acepte ciertas tendencias populares hoy en día no quiere decir que eso es lo correcto, ¿sí? Que todo el mundo acepta el lesbianismo, que todo el mundo está aceptando el aborto, que todo el mundo acepta el homosexualismo, que es normal, que es normal tener sexo antes del matrimonio, que es lo normal, que la niñita tenga un novio y a la semana tenga otro y en la otra semana otro. Eso son estándares del mundo. Que es normal que una mujer salga con un hombre y salga con otro y acepte una cosa, acepte un regalo, acepte lo otro. Es normal. Eso es lo que el mundo dice que es normal. Pero porque el mundo dice que es normal, no quiere decir que esté dentro de los límites de la palabra de Dios. Por eso tenemos que aprender a cuidar los límites, ¿sí? Y lo popular hoy en día no tiene nada que ver con aceptar lo que va en contra de Dios, ¿sí? ¿Sí? De pronto que esto es popular, esto es lo que la gente dice, eso es lo normal en el mundo. Pero eso no es aceptación. Porque la aceptación tiene límites y están en la palabra. Todo lo que vaya en contra de la palabra de Dios, de los principios de Dios, como la homosexualidad, el lesbianismo, el aborto, la ideología de género, todas las cositas, esas son cosas que van fuera de los límites de Dios. Y muchas otras cosas aún en el carácter. Son cosas que van fuera y tenemos que estar manteniendo los límites. Y el Señor nos advirtió acerca de esto en su palabra. Dijo, ¡ay de aquellos que a lo bueno le dicen malo y a lo malo le dicen bueno, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo? Eso está en Isaías 5:20. ¿Sí? El Señor ya nos advirtió. Le quieren llamar a lo bueno malo, a lo malo bueno y viceversa. Pero eso no quiere decir que esté bien. Porque todo el mundo vaya hacia eso. Y de pronto sean muchas personas hacia esa corriente. Y tú solo hacia un lado. Si tú estás viviendo bajo los parámetros y los límites de la palabra, estás en lo correcto, no importa que todos no lo hagan. ¿Sí? Porque vivas de pronto contrario a la corriente del mundo. Como cristianos debemos defender siempre lo que es correcto, de acuerdo a la palabra de Dios. Defender, mantener puesta siempre nuestra defensa. Un ejemplo de aceptación es Jesucristo. Él nos aceptó a nosotros. Gracias a su amor y su misericordia, nos hizo aceptos delante de Dios, por su gracia, por su amor, por su sangre, derribando la pared que nos separaba de Él. Nadie merecía acercarse a Dios, pero el Señor fue el medio de salvación, fue ese camino, esa verdad, esa vida, porque estábamos separados del Señor a causa del pecado, pero la misericordia de Dios nos alcanzó y a través de Jesucristo nos mostró el camino para ir a Él. Jesús sufrió todo lo que nos correspondía a nosotros para que pudiéramos ser aprobados
y hallados justos delante de Dios. Por eso preocupémonos por agradarlo a Él. Aceptémonos a nosotros mismos. Aceptemos a los demás. Y creamos en que el Señor nos acepta y nos recibe en sus brazos. Bueno, amadas, no se les olvide hacer las reflexiones. Les voy a estar mandando el PDF para que lo tengan allí. Hagan las reflexiones, oren y podamos crecer juntas en Cristo. Que el Señor les bendiga.